esta clase número 10, el carácter del cristiano, el discípulo que Dios está buscando. Nivel inicial oveja, clase número 10, la última clase. Entonces nos remontamos a los evangelios donde encontramos de que Jesús sorpresivamente lava los pies de sus discípulos. Yo pregunto en esta noche, ¿qué pasaría si de repente en una reunión empiezo a lavar los pies de toda la congregación, de todos los discípulos? Así que usted tiene que estar siempre preparado y preparada, porque va a llegar ese momento en que Jesús mismo va a lavar los pies de sus discípulos, en el nombre de Jesús. Entonces usted tiene que estar preparado. En mi caso, yo siempre voy preparado, arreglo mis pies y llevo una media que no esté rota. Una media que no esté rota. Porque en ese momento uno tiene que sacar su zapato y tiene que ponerse a disposición del pastor, porque el pastor es el que lava los pies de su congregación. Eso hizo Jesús y eso lo vamos a hacer en un momento dado sorpresivamente en el nombre de Jesús. Bueno, entonces Amén. vamos a la segunda diapositiva que habla sobre el carácter del cristiano, el discípulo que Dios está buscando. Bienvenida, Joana, creo que también se va a conectar. He visto ahí que estaba su conexión en línea. Entonces, en el nombre de Jesús, la segunda diapositiva nos lleva a la palabra de Primera de Pedro 2:9, versículo 21, y Primera de Juan 2:6. Dice así: todos necesitamos, estas citas bíblicas usted lo puede tomar nota. Esta diapositiva yo voy a pasar en el grupo para que usted posteriormente pueda leer en su devocional y también repasar este PowerPoint que vamos a estar enseñando. Dice Primera de Pedro 2:9, versículo 21, Primera de Juan 2:6. Todos necesitamos un modelo, la sociedad lo busca, los jóvenes lo buscan, Cristo es nuestro modelo. Nosotros como hijos de Dios tenemos que saber que nuestro modelo a seguir, nuestro modelo a recibir es el Señor Jesucristo. No es el modelo de las redes sociales, no es el pastor, porque también habla muchas veces que hay que imitar la fe y la conducta del pastor. Entonces, si usted ve en su pastor o en su líder perseverancia, paciencia, santidad, fe y todas esas cosas, esos elementos espirituales y divinos, es importante que usted tome como ejemplo. Pero por sobre todas esas cosas, nuestro primer ejemplo y modelo es el Señor Jesucristo. Cristo es nuestro Amén. modelo y nosotros somos la luz del mundo. Escuche bien, usted y yo somos la luz de este mundo. Luz Usted del tiene que mundo. saber como hijo, como hija de Dios, que usted es la luz del mundo. El mundo yace bajo oscuridad, bajo tiniebla, bajo oscuridad, pero en el nombre de Jesús, por medio de la sangre del Cordero, la obra de Cristo en la cruz del Calvario y por medio de los méritos y las virtudes que Él dejó para nosotros, nos convierte en la luz de este mundo. Jesús dijo: yo soy la luz del mundo. El que anda en pos de mí ya no verá ni andará más en Amén. tinieblas. En el nombre de Jesús. La siguiente diapositiva sigue hablando del carácter de Jesús que debemos reflejar. ¿Cuál es el carácter de Jesús? Un conjunto de características, un conjunto de forma y de fondo y de manifestación y también de gesto, inclusive también puede ser eso. Aquí el carácter de Jesús que debemos reflejar. Dice la diapositiva, habla de la santidad. Estar alejado de la maldad, estar cerca de Dios, alejado del pecado, vivir en santidad. El temor de Dios. La santidad es también un elemento, un componente poderoso en la guerra espiritual, así también como la verdad. Porque la verdad tiene su poder y es absoluta. La verdad vence la mentira. La santidad vence el pecado, la santidad vence todo lo que Dios llama pecado según su palabra, según la Biblia. Entonces,
Parte de la santidad también encontramos en Tito 1:7 de la palabra irreprensible. Irreprensible sería sin tacha, sin ninguna rayadura, como se dice en el mundo. Una raya más al tigre no le hace nada. Si alguna vez usted escuchó eso, una raya más al tigre no le hace nada, pero nosotros tenemos que entender que por la sangre del Cordero nosotros somos limpios y libres de toda raya mundana, de toda raya que el mundo quiera salpicarnos a nosotros los hijos y las hijas de Dios. Entonces, irreprensible significa ser hallado intacto, ser hallado irreprensible delante de Dios, íntegro. Primera de Juan 1:5 habla de integridad, ser de una misma pieza, tu sí sea sí, tu no sea no. A ver, pastora, ¿quieres hablar? En el nombre de Jesús. Entonces tenemos ahí íntegro, primera de Juan 1:5, entero dice aquí, de una sola pieza. Jesús era entero, era íntegro, su sí era sí y su no era no. Él no es que se incluía y se desincluía, sino que él se autoasignaba y se designaba. No, lo que pasa es que él lo que decía cumplía, el inicial y final hasta el último. Entonces nosotros tenemos que tener como ejemplo y como modelo al Señor Jesucristo. No dejemos nada abierto, cerremos los diálogos, cerremos las oraciones, hablemos cara a cara, no hagamos el comentario a espalda, sino que hagamos siempre de frente como Jesús lo hacía. Íntegro en toda manera, en toda área de vivir, irreprensible en todo sentido. E igual en todas partes significa esta palabra hipocresía. No seamos hipócritas, inclusive con nosotros mismos. Entonces nosotros tenemos que ser de una sola pieza. También dice aquí esta diapositiva, tenemos que ser transparentes. Primera de Juan 1:7 al 2:1 dice que tenemos que ser transparentes. O sea que nuestra vida está abierta como un libro. Usted puede buscar el inicial y final y usted va a encontrar toda nuestra vida, antes de Cristo y después de Cristo. Yo era así y ahora soy así. Por la sangre de Cristo soy una nueva criatura y ya dejé de robar, ya dejé de pecar, ya dejé de mentir, ya dejé de hacer vanidad, arrogancia, orgullo, altivez, ya dejé de idolatrar. Ahora yo adoro y obedezco y sirvo al Dios vivo que está en los cielos y que está en mi corazón, y su nombre es Jesucristo, a quien pertenezco, a quien sirvo y a quien predico, en el nombre de Jesús. Dice así que no guarda cosas en su corazón. Usted tiene que cuidar, no tener reservas, sino que sacar todo lo que está ahí adentro, confesando al Señor Jesucristo. En 1 de Juan 1:9 dice que si nosotros confesamos nuestros pecados, Él es justo y fiel para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad, de toda maldicia. Afronta sus debilidades, entonces reconoce sus debilidades. Acuérdense que la palabra de Dios dice que el débil debe proclamar ser fuerte, decir que es fuerte. Afronta, no corre, no es cobarde, porque escrito está en la palabra de Dios que Él no nos dio espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio. Afronta sus debilidades, sabe confesar y sabe pedir ayuda. Eso es importante, hay que saber pedir ayuda. Mire, yo quiero hablar contigo, necesito, te hablo íntimamente, yo tengo esta situación, soy débil, necesito ayuda. Hay que saber pedir, guiado por el Espíritu Santo. En el nombre de Jesús, el Señor va a capacitarte, va a capacitarnos para saber pedir ayuda. La siguiente diapositiva dice aquí, también nuestro carácter tiene que existir o coexistir estos elementos, estos componentes que viene por la gracia divina, viene por los méritos y las virtudes de Cristo, viene por el ADN del Señor Jesucristo, viene por el Espíritu Santo, que es la diligencia y el esfuerzo. Diligencia, Jesús en Nazaret, ¿cómo lo imaginamos? Mi servicio es para Dios, no para los hombres. Esfuerzo, disciplina, constancia, visión. Segunda Timoteo 2:1-8 dice que nosotros tenemos que presentarnos delante de Dios también esforzados, aprobados, que no tenemos de qué avergonzarnos. Esfuerzo, disciplina, constancia y visión. Práctica.
La obediencia, practica la obediencia. Filipenses 2:8. Escuche bien, como hijo, como hija de Dios, nosotros tenemos que practicar la obediencia. La obediencia es una práctica que va a forjar nuestro hombre interior para que estemos preparados para la guerra espiritual, estemos preparados para que podamos portar las armaduras de Dios. Acuérdense que el Espíritu Santo trata a nuestro hombre interior en primer lugar. Frente a la palabra de Dios, ser sensible. Frente a la palabra de Dios, ser sensible, porque escuche bien, usted tiene la Biblia, es la palabra de Dios. Lo que usted abre es la palabra de Dios, la mente de Dios, la voz de Dios. Entonces es importante que usted tenga temor y reverencia a la palabra de Dios. La palabra de Dios es la normativa y la conducta de vida. Normativa de vida para nosotros. Consultamos la palabra de Dios en el nombre de Jesús. Someteos unos a otros en el temor de Dios. El discípulo debe ser enseñable y corregible. Fíjense bien, nosotros oremos y pidamos al Espíritu Santo que nos dé un corazón enseñable y corregible. Aunque te duela, aunque esté ahí, no tiene razón el pastor, no tiene razón mi líder, no tiene razón, uno está ahí, pero la palabra de Dios tiene la razón. La palabra, uno agacha su cabeza, aunque es injusto, agacho y reconozco mi error. Perdón, perdón hermano, perdón hermana, perdón pido en el nombre de Jesús. Uno tiene que acordarse que uno está delante de Dios en primer lugar. Entonces no solo obedecer al pastor, sino también a los ancianos, a los líderes, a las columnas de la iglesia, que son los que están ahí siempre sirviendo, están orando, intercediendo, están teniendo esa causa que también tiene el pastor ahí en un momento dado, la causa de Cristo, que es el amor a las almas. Amor a las almas, amor a la obra de Dios. Ese es el enfoque del pastor y de los ancianos, de las columnas, que la obra de Dios se cuide, que la obra de Dios, que son las almas, que se predica a Cristo, que haya arrepentimiento, que haya el Espíritu Santo, que haya fuego, que haya unción, que haya amor a las almas. Eso es lo que nosotros tenemos que cuidar en la obra de Dios. Dice aquí que conoce los principios de autoridad, respeta la autoridad espiritual, debe cuidar su corazón hacia las autoridades también, en el nombre de Jesús, con mucho cuidado, con mucho respeto. Yo quiero decirte esto, yo quiero encontrarme contigo, quiero hablar contigo, quiero contarte esto, vamos a orar primero. El que va a desarrollar el carácter de Cristo siempre dice, vamos a orar primero antes de hablar, vamos a orar primero antes de hablar, y luego uno empieza a conversar. Termina la conversación y vamos a orar para que el adversario no cobre ventaja entre nosotros, y vamos a orar juntos en el nombre de Jesús. Entonces la conversación y lo que uno va a confesar se inicia con oración y se sella con oración delante del Espíritu Santo, delante de Dios. Dice aquí, obedecer y dar el paso del bautismo. Eso es importante que nosotros sepamos. Obedecer es un paso de obediencia al bautismo, y obedecer también en esta área que son los diezmos y las ofrendas. Es importante que un elemento como este, un componente muy importante donde Dios se manifiesta con su poder en el área económica, nosotros tengamos esa obediencia en esta área, diezmando y ofrendando, dándole a Dios, porque así también nosotros podemos retribuir de parte de Dios, recibir la retribución de Dios que habla en su palabra. Él va a cuidar de ti, va a cuidar de los tuyos, va a cuidar de tu porvenir en el nombre de Jesús. Siguiente diapositiva. Mantiene sus convicciones. Compra la verdad y no la vende. Mantiene sus convicciones. Rebusca en la palabra de Dios, escudriña la palabra de Dios, tiene como respaldo la palabra de Dios, mantiene su convicción, está seguro, está segura de lo que dice la palabra de Dios, ahí está escrito, y se mantiene en sus convicciones. Como cristiano soporta las presiones, escuche bien, como hijo, como hija de Dios debemos estar preparados para soportar las presiones. Hay presiones como hijo y como hija de Dios. Está la corriente del mundo, está la corriente laboral, está la corriente social, está la corriente familiar también, que se levanta en contra de los hijos y las hijas de Dios. Dice, muchas veces los que nos rodean no entienden lo que Dios ha hecho en nuestra vida.
Yo pregunto en esta noche, ¿a alguien le entiende? Es difícil entenderle a un hijo o una hija de Dios, mucho más a un siervo o una sierva de Dios que está orando, que está ayunando, que está buscando de la presencia de Dios, que está buscando el rostro. Es difícil entender porque es una persona que se mueve, es una persona que ayuna, es una persona que está ahora en la iglesia, es una persona que tiene amor a las almas, es un hijo, una hija de Dios, un siervo, una sierva que tiene temor de Dios. Es difícil entender porque va contracorriente. Yo no sé cómo te sientes en esta noche, pero si estás en contracorriente, bienvenido, bienvenida eres, porque si nadie te entiende, quiero decirte en esta noche que Dios te entiende. Dice aquí, muchas veces los que nos rodean no entienden lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Frente desde donde recibo presión, los frentes de nuestros líderes puede venir presión. Cristianos también, el mundo también, la familia, los amigos, en ocasiones nos maltratan y menosprecian, se burlan de nuestra fe. ¿Alguna vez se burlaron de nuestra fe? Sí, se burlaron de nuestra fe. Esas son las presiones que nosotros, siendo irreprensibles, siendo íntegros, teniendo convicciones, siendo perseverantes, tenemos que blindarnos, cubrirnos en el nombre de Jesús. Dice aquí, la siguiente, dice aquí que de nuestra casa, nuestra propia familia, a veces queremos orar y servir a Dios y no tenemos apoyo. Se burlan de nosotros, nos critican, queremos ir a la iglesia y nos lo impiden. Eso puede pasar en la familia. Te preparas todo para ir a la iglesia, para ir a servir al Señor y de repente sucede algo. Algún problema que surge de la familia. No podés irte. No tenés esto, quédate acá. Si te vas, va a pasar eso. Si te vas, voy a hacer esto. Muchas veces surge de la iglesia, de la familia misma. Impide eso. No nos dejan leer la Biblia. También hay casos que como hijo, como hija de Dios, como siervo y sierva, la propia familia no permite que leamos la palabra de Dios. Te dicen, ya otra vez estás leyendo la Biblia. Ya otra vez estás leyendo la palabra. ¿No tenés miedo que se te caiga un rayo sobre tu cabeza? Muchas veces nos dicen así, nos intimidan y nos molestan para que no podamos leer la palabra de Dios. Nos ven como si fuésemos sus enemigos. Mamá, papá, ¿qué es lo que te pasa? ¿Por qué me miras así? Parece que me odias, parece que no me querés, parece esto y aquello. Eso significa de que ellos se están proyectando, de que ellos se sienten quebrantados como un espejo porque la palabra de Dios le está quebrantando en el nombre de Jesús. Si se corta, nos unimos otra vez en la próxima conexión. Dice aquí que hay consecuencias de las presiones. Debemos tener cuidado de que no nos dominen o desborden las presiones. De lo contrario, nos herimos. Escuche bien, murmuramos y nos quejamos. Queremos dejarlo todo, no hay un equilibrio. Queremos volver hacia atrás a nuestra antigua vida. Podemos llevar una doble vida, una en la iglesia y otra en la casa. Tenemos que ser de una sola pieza, íntegros, así como somos también en la iglesia, tenemos que ser en la casa. No solamente no podemos tener doble vida. En la iglesia parezco que alabo, adoro, un santo en la iglesia, pero en mi casa me sale aquí dos cuernitos aquí, uno a la izquierda y otro a la derecha. No puede ser así. Me sale una colita acá, aquí, y me sale un estridente aquí. No, yo tengo que ser así también en mi casa, tengo que ser un hijo, una hija de Dios, tengo que ser un siervo, una sierva de Dios. Entonces dice aquí que hay razones de las presiones para hacer mi voluntad. Acuérdense de Jonás, no hacer caso a los consejos, quiero imponer mi voluntad por encima de la voluntad de Dios. Primero siempre que se haga la voluntad de Dios. Sobrecargarme de trabajo, nos involucramos en demasiadas cosas y somos hiperactivos. Dios moldea y prueba el corazón y debemos comprender que en ocasiones Dios usará las presiones para moldear nuestro carácter. Escuche bien, Dios va a usar las presiones para moldear nuestro carácter conforme a su Hijo amado Jesucristo. Quiere decir que Dios pone presión, permite presión en ocasiones para moldear nuestro carácter. Entonces, seguimos adelante. ¿Qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer realmente? Número uno,
orar y descansar en Dios, aprender a entrar en el reposo de Dios. Orar significa descansar porque usted ya le entregó todas las cosas al Señor. Y número 2, hablar con las autoridades espirituales, su líder, la columna de la iglesia, su guía o su pastor. Entonces, número 3, nunca volver atrás. Como siervos y siervas, nunca volver atrás. Esa es nuestra consigna. Ese es nuestro objetivo. No volver atrás en el Señor. Lo que Jesús, lo que dice la palabra, las promesas que Dios habló sobre tu vida y habla sobre tu vida, Dios la va a cumplir. Él no vuelve atrás. Él va a asegurar y va a empezar a mover las cosas que están alrededor tuyo para que vos llegues a tu objetivo, al propósito que Dios diseñó para ti. Así que todo trabaja de parte de Dios, izquierda, derecha, arriba, abajo, para que vos no vuelvas atrás. Por eso es importante que sigas adelante, siga adelante creyendo lo que Dios habló. Él va a cumplir en su tiempo y en su momento. Te va a sorprender porque eres un hijo, una hija de Dios, un siervo, una sierva de Dios que teme su palabra, obedece su palabra en el nombre de Jesús. Entonces, qué importante que nosotros sepamos esto. ¿Qué hay que hacer? Orar y descansar en Dios. Hablar con un hermano, una hermana que está bien conectado con el Señor, que es de oración, que es de palabra, que se congrega, que es obediente. Acercarse a ellos, hablar, entrar en conversación si hay alguna situación. A eso nosotros le llamamos líderes espirituales. Número 3, nunca volver atrás. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer, volver atrás. En el camino, en el proceso, habrá tropiezos, habrá caída, habrá presión. Cuanto más nos acercamos, más presión hay, pero así también cuando hay más presión, hay más poder, hay más unción, hay gracia de parte del Señor, hay méritos y virtudes de parte de Él y está su brazo de poder sobre nuestra vida, en el nombre de Jesús. Por eso es importante que todos nosotros entendamos de que el carácter de Cristo debe ser formado en nosotros y Dios se propuso formar el carácter de Cristo por medio de ocasiones de presión, ocasiones de adversidad, ocasiones de circunstancias adversas para que nuestro carácter sea formado. Seamos irreprensibles, seamos íntegros, seamos de convicción y seamos también de santidad por sobre todas las cosas. La santidad se practica, la santidad se busca y la santidad se convive con la santidad. Es una amiga que te va a hacer un escudo poderoso contra el pecado. La santidad te va a llevar al éxito espiritual que nosotros estamos buscando y que estamos anhelando en el nombre de Jesús. Hay poder en su nombre. Por eso te animo a que sigas adelante en el nombre de Jesús y que pidamos al Espíritu Santo que seamos formados con el carácter de Cristo en el nombre de Jesús. Aquí tenemos, por ejemplo, una parte de la diapositiva que dice el carácter de Jesús que debemos reflejar. Empieza esta diapositiva número 1, empieza diciendo con la santidad. La santidad es ser irreprensible. Sé santo porque yo soy santo, dijo el Señor. Entonces, ser irreprensible delante de Dios. También le dijo a Abraham, le dijo Dios, sé perfecto delante de mí. Ser perfecto delante de Él. Eso es importante que nosotros busquemos. A veces hay que cuidarse, a veces y siempre hay que cuidarse, privarse de ciertos privilegios, privarse de ciertas cosas que van a activar y van a disparar hacia el mundo, hacia el pecado y hacia la oscuridad. Por eso nosotros tenemos que conocernos. ¿Y quién más que el Espíritu Santo para que nos conozca? Y el que nos conoce bien es el Espíritu Santo. Dice que Él escudriña la mente y el corazón. Conoce las intenciones del corazón de Dios para con nosotros.
Por eso es importante que tú y yo convivamos y le hagamos amigo al Espíritu Santo. Es una persona el Espíritu Santo. Es una persona. Yo lo estoy entendiendo en este tiempo. Es una persona. Yo lo tengo que cuidar, lo tengo que invitar, lo tengo que asistir, le tengo que hablar, tengo que tomarle en cuenta, tengo que atenderle, tengo que orar, tengo que reflejar a Cristo, tengo que agradarle al Espíritu Santo porque es una persona. Tengo que escucharle al Espíritu Santo porque es una persona. Tengo que verle al Espíritu Santo porque es una persona. Entonces, por eso es importante que a partir de ahí, ese es nuestro principio. Nosotros recibimos el Espíritu Santo que nos santifica, nos regenera y nos ancla a los propósitos de Dios, a la salvación y vida eterna. Por eso es importante desarrollar el carácter de Cristo. No es fácil, porque hay que dejar de lado muchas cosas. Dejar de lado la mentira, dejar de lado la incredulidad, dejar de lado el orgullo, la altivez, dejar de lado la maldad, la malicia, dejar de lado el egoísmo, el ego, dejar de lado el yo, por un costado. Por eso es importante que nosotros tengamos a la izquierda todo lo que yo debo dejar y a la derecha todo lo que debo incluir. Entonces, en el nombre de Jesús, nosotros estamos siendo llamados y escogidos para salvación, para vida eterna, para algo más sublime de lo que es este mundo, algo poderoso y más grande que es la eternidad con el Señor Jesucristo, la eternidad con Dios, pasar la eternidad con Él en el nombre poderoso de Jesús. Dios bendiga tu vida, declaro sobre ti victoria, declaro sobre ti ánimo del cielo, ánimo de parte de Dios en el nombre de Jesús. Así que entonces aquí tenemos este momento sublime, este evento que sucedió con los discípulos, Jesús lavando los pies de los discípulos, preparando el agua, preparando ese momento en el nombre de Jesús. Qué lindo momento. Me imagino que sus discípulos se habrán conmovido, se habrán arrepentido, habrán sido tocados en su corazón viendo al propio Maestro lavarle los pies a cada uno en el nombre de Jesús. Entonces, nosotros vamos a tener un breve corte porque ya llegamos